¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bueno, ¿pudieron hacer el examen? Vi que algunos lo hicieron. Acuérdense que tienen tiempo hasta mañana, ¿sí? Hasta el 23 para realizar el examen número 1. Y después tienen el recuperatorio el 28 y 29 de abril, ¿no? Bien. Entonces, clase de hoy, vamos a hablar un poquito de las órdenes prácticas y un poco de terminología médica, ¿sí? Para la próxima clase comenzar con lo que es la interpretación del nomenclador nacional, ¿sí? Entonces, el objetivo en realidad de la clase de hoy es comprender el significado de la terminología médica que se utiliza y las mismas relaciones, digamos, a las órdenes prácticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se deberá obtener una apropiada siempre interpretación de las órdenes prácticas para poder comprender lo que en realidad está solicitando el profesional determinado por ese paciente, ¿sí? Así que, ¿cómo se debe elaborar una palabra utilizando todo lo que son las reglas de la terminología médica con respecto a los prefijos y a los sufijos, obviamente cuando sea necesario, y también las diferentes partes, vamos a ver, de lo que conforma una orden de práctica, ¿sí? Así que vamos a desarrollar lo que es una orden de práctica y las terminologías, ¿sí? Comenzando entonces, primeramente, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, a ver, eh, hablamos de orden médica, aquí en realidad hace referencia, ¿sí? O cuando nosotros decimos orden de práctica. En realidad, cuando decimos orden de práctica, estamos hablando de lo mismo, tanto orden de práctica como cuando nosotros decimos orden médica. ¿Bien? O sea, hace referencia a lo mismo, tanto orden práctica, pedido de práctica o también orden médica. Cualquiera de esos tres ejemplos hace referencia a lo mismo. ¿Sí? Muchas veces también solemos confundir o no prestar el uso apropiado, ¿sí? O el término apropiado, y decimos receta, ¿sí? En realidad, cuando yo estoy hablando, digamos, de una receta, hago referencia a aquello que prescribió un profesional que está habilitado, ¿sí? Que se trata de, en realidad, una receta de un medicamento, ¿sí? Son recetas médicas. Ahí vamos a encontrar medicamentos, ¿sí? Que eso después lo vamos a desarrollar un poquito en otra clase más adelante. Pero lo que yo quería destacar es la diferencia, ¿sí? Que no es lo mismo decir receta médica que decir orden de práctica o orden médica. ¿Bien? En la receta médica, ¿sí? La receta en realidad médica es algo legal. El médico o el profesional que está habilitado para hacerlo. Tengo el micrófono aquí. ¿Los demás cómo me escuchan? ¿Me escuchan bajito? ¿O se escucha bien? Bien, perfecto. Bien. Entonces, le decía que la receta médica es algo legal, ¿sí? Que el médico, el profesional que está habilitado, lo recetó algún medicamento, ¿sí? Pero muchas veces nosotros a las órdenes prácticas le solemos decir receta, ¿sí? Entonces, nosotros debemos utilizar realmente, ¿sí? La denominación correcta. Entonces, podemos decir pedido de práctica
orden médica, acuérdense, o también orden de práctica. ¿Sí? Lo más común, lo más correcto va a ser nombrarlo como orden de práctica. ¿Sí? Lo vamos a denominar de esa manera. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de una orden de práctica? ¿Sí? Porque no es lo mismo. Entonces, decimos, este juego de palabras, orden de práctica, ¿sí? Estamos hablando de un documento, ¿sí? O se considera, mejor dicho, un documento, porque es algo muy importante para el paciente, ¿sí? Para lo que necesita el paciente. Ese documento ha sido también elaborado por un profesional especializado. Esos profesionales pueden ser los médicos, ¿sí? De cualquier especialidad, y puede aparecer también una orden por ejemplo, un odontólogo, por un psiquiatra, ¿sí? Esos profesionales pueden realmente solicitar o hacer el pedido de alguna práctica en las especialidades médicas. Hay un montón de prácticas que se pueden realizar, ¿sí? Un odontólogo, por ejemplo, cuando necesita una radiografía, no sé, para ubicar eh, algún diente, ¿sí? Hay gente también que necesita hacerse una extracción, por ejemplo, de una muela, la muela de juicio, ¿sí? Que eso a veces duele demasiado, bien, a través de una placa, por ejemplo, el odontólogo puede ver si la muela no ha salido todavía, dónde se encuentra, bueno, y demás, ¿sí? En los casos de, por ejemplo, psiquiatría, ¿sí? Hay algunos de ellos que suelen solicitar, por ejemplo, análisis clínicos para ver si hay cuestiones que tengan que ver con el paciente que está orientando al paciente ¿cómo decir? En esta sintomatología que tiene. Puede ser el tema de las tiroides, por ejemplo, o cualquier otra patología relacionada con el estado, digamos, que presenta el paciente cuando va al consultorio. Bueno, hay un montón, ¿sí? Así vamos a encontrar un montón de órdenes de práctica. Pero ¿qué es importante acá? Que nosotros conozcamos que este documento se va a denominar orden de práctica y que va a estar elaborado siempre por un profesional. ¿Sí? Ahora, esa orden de práctica, nosotros vamos a ver que consta, ¿sí? de ciertos datos que nosotros tenemos que encontrar. ¿Cuáles son esos datos? ¿Sí? Nosotros vamos a recibir, ¿sí? Y vamos a controlar todos estos datos. ¿Bien? Acuérdense que el que lo prescribe, ¿sí? el que lo realiza, es el profesional especializado. Este profesional especializado va a llenar, ¿sí? Cumpliendo todos los campos necesarios, ¿sí? Y nosotros somos los que vamos a tener que controlar que todos esos campos estén correctamente, para evitar de esa manera que pueda llegar a tener algún inconveniente por falta de alguno de esos datos. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a recepcionar esa orden de práctica, controlamos que estén bien todos esos campos, todos esos datos que necesita que se llenen, ¿sí? Y ahí recién vamos a dar el siguiente paso. ¿Ok? Entonces, ahora bien, eso que tenemos acá, que ustedes pueden ver en pantalla, es una orden de práctica. ¿Sí? ¿Qué va a tener esa orden de práctica? Porque tiene ciertas partes la orden de práctica. ¿Sí? Entonces, la orden de práctica, como les dije recién, tiene ciertas partes. Lo primero que va a decir o que vamos a nosotros encontrar son los datos del paciente. ¿Bien? ¿Dónde está el nombre? ¿Dónde está el apellido? ¿Sí? Después, si se trata de una obra social o una prepaga, y el plan que ese paciente tenga.
Y luego vamos a encontrar el número de afiliados. ¿Sí? Yo lo que le presenté ahí a ustedes es un modelo, ¿sí?, que podemos llegar a tener, porque también depende de si pertenece o no a una obra social, o si esa obra social tiene un formato diferente, ¿sí? Va a haber diferentes tipos de órdenes de práctica, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero que ustedes siempre sepan que tiene que comenzar entonces con el nombre y el apellido del paciente, ¿sí?, en este formato. Hay otros que no especifica, ¿sí? O puede tenerlo quizás del otro lado. Bien, también hay que aclarar si tiene o no obra social y el plan, ¿sí? Porque nosotros cuando tengamos que hacer una autorización de esa práctica vamos a necesitar todos esos datos, ¿sí? Y por supuesto que también el número de afiliado que tenga ese paciente, siempre y cuando ese tipo de orden, ¿sí?, pertenezca a una obra social, a una prepaga, ¿sí? Si el paciente no tiene ninguna obra social o ninguna otra prepaga, bien, obviamente que esos datos no los vamos a tener. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Por otra parte, la orden de práctica, ¿sí?, va a ser todo lo que sería el cuerpo, ¿sí?, de esa orden de práctica. ¿Sí? Lo que es el estudio, o sea, lo que necesita hacerse ese paciente, eso va a ser la práctica, ¿sí? Luego vamos a encontrar también el diagnóstico, ¿sí? Que eso lo vamos a ver luego cuando hablemos de la terminología médica, que tiene que ver mucho con esta parte del cuerpo de la orden práctica específicamente, porque en esa práctica, mejor dicho, vamos a encontrar algún término que tiene que ver con esa terminología médica, que lo vamos a interpretar, ¿sí?, que ya vamos a conocer, y con el diagnóstico, ¿sí?, que eso nos va a ayudar a nosotros a saber de qué se trata. Bien, es como un conjunto, se complementa tanto la práctica como el diagnóstico, se complementa para ayudarnos a nosotros a entender bien de qué trata esa práctica, ¿sí?, para nosotros poder hacer los pasos que siguen. Después de eso, de la práctica y el diagnóstico, vamos nosotros a encontrar la fecha. La fecha es muy importante, ¿sí?, porque esa práctica, ¿sí?, estas órdenes de prácticas, tienen una vigencia determinada, ¿ok? Dependiendo también de cada obra social, ¿sí? Lo más común es que esa vigencia sea de 30 días. Hay otras obras sociales que pueden tener hasta 60 y 90 días, ¿sí? Entonces, la fecha es un dato importantísimo, ¿sí?, que necesita sí o sí que esté en la orden de práctica. ¿Bien? Y otro dato sumamente importante, ¿sí?, que también todas la deben tener, tiene que ver con el profesional que realizó esta orden de práctica. Entonces vamos a encontrar la firma, ¿sí?, y vamos a encontrar el sello, que también es importante. Es importante que ustedes observen esto, no es un detalle menor, ¿sí? Todos los datos que estén en estas recetas tienen que estar confeccionados también con la misma tinta, ¿sí? Nosotros no podemos recibir una orden de práctica donde aparezcan, a ver, los datos del paciente y la firma del médico con un color y el cuerpo, es decir, la práctica y el diagnóstico con otro color, ¿sí? Sí o sí necesitamos que tengan toda la misma tinta, el mismo trazo, ¿sí? Y poder encontrar también ese sello del médico, que ese sello del médico sea bien legible. ¿Por qué?
Porque nosotros vamos a necesitar los datos del número de la matrícula. ¿Sí? Al momento de la autorización de esa práctica, me lo van a solicitar. Entonces, si yo no entiendo uno de los números, ¿sí? Puedo poner cualquier cosa, ¿sí? Y puedo hacer que no autoricen esa práctica. ¿Bien? Por eso le decía recién que nosotros recibimos una orden de práctica y lo primero que debemos hacer es observar, ¿sí? Observar a simple vista que estén todos los datos necesarios, ¿sí? Mientras vemos que estén todos esos datos necesarios, vamos a observar también el sello del médico que sea legible y que la tinta que se utilice se utilizó para escribir todos esos datos sea la misma, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a analizar cuál es la práctica que se pide, ¿sí? A ver, no entiendo bien la práctica. ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Sí? Me apoyo con lo que dice el diagnóstico, porque a veces hay algunas palabras que no se entienden bien en la prescripción, ¿sí? Que hizo ese profesional. Entonces, para poder evitar errores, lo que hacemos es apoyarnos en lo que dice la práctica y el diagnóstico, ¿sí? Así nosotros vamos a poder interpretar bien cuál es la práctica que se está solicitando, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, quédense tranquilos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió qué es lo que debe llevar una orden de práctica? Ok. Entonces, vamos a hablar de la terminología médica, ¿sí? Y ahora presten atención, por favor, ¿sí? Ahora que ya tenemos, digamos, nuestra práctica, nuestra orden de práctica, vamos a tener que analizar la práctica que se solicita, ¿sí? Y para eso, ¿qué vamos a necesitar? Comprender bien la terminología médica, ¿sí? A veces la vamos a encontrar más que nada expresada en un diagnóstico y no tanto por ahí en la práctica, pero hay que comprender bien esa terminología médica, ¿sí? Y otras veces la vamos a encontrar expresada en la práctica, ¿sí? Si bien debe estar el diagnóstico, pero no voy a necesitar eso, ese apoyo, ¿sí? Para poder interpretar bien lo que se solicita. Entonces, a ver, esa terminología médica, ¿sí? Es decir, lo que va a redactarse en esa orden práctica, ¿sí? Necesita llevar o confeccionarse, perdón, por una serie de pasos, ¿sí? Entonces, al empezar la palabra, nosotros vamos a encontrar en la orden de práctica algunos casos que tiene tres partes, lo que decimos nosotros prefijo, raíz y sufijo. El prefijo, el prefijo, ¿sí? Es lo que va por delante de la raíz, ¿sí? La raíz es el centro de la palabra, ¿no? Y el sufijo es lo que va por detrás. Entonces, vamos a encontrar alguna de estas palabras que por ahí no tienen un prefijo, que solo tienen una raíz o el sufijo. Y también podemos encontrar palabras donde la raíz no es una sola, sino que pueden ser dos, ¿sí? Y ahí vamos a estar hablando de una palabra compuesta, ¿sí? También podemos encontrar algunos casos que tengan un prefijo y no tengan sufijo, ¿sí? Pero lo importante es entender que esas palabras van en partes, ¿sí? Y eso me va a ayudar a mí
o me va a estar indicando a mí de lo que se trata, de lo que estoy leyendo en mi orden de práctica. ¿Sí? Acá les muestro ejemplos, ejemplos de algunos prefijos, ¿sí? Y ¿qué significa? ¿Sí? Siempre teniéndolo en cuenta que estamos en el tema de terminología médica. Por ejemplo, cuando hablamos, a ver, de poli, ¿sí? El prefijo poli, es decir, antes, ese prefijo está antes de la palabra central o de la raíz, ¿sí? Poli quiere o representa, ¿sí? Mucho, ¿sí? Cuando decimos, por ejemplo, a ver, retro, retro quiere decir que está detrás, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ir encontrando el primero, ¿sí? Cuando yo leo la palabra, a ver qué me está sonando esa palabra, ¿sí? Yo tengo un prefijo, acuérdense, una raíz, un sufijo o solo prefijo y raíz. Eso me va a orientar bastante en lo que es la práctica, que está solicitada en la orden. ¿Bien? Entonces, esa raíz, lo central, ¿sí? Que recuerden que pueden ser dos también, ¿sí? La raíz pueden ser dos palabritas. ¿Bien? Entonces, la palabra central, ¿sí? Es realmente de lo que se trata de lo que yo estoy leyendo, lo que estoy interpretando en esa orden. Esa raíz me va a hacer referencia a tejidos, a órganos o a partes del cuerpo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo le quiero mencionar, ¿sí? O le mencioné, mejor dicho, que es importante cuando nosotros vimos la clase pasada, la clase de anatomía, interpretar cuáles son los órganos que tenemos, dónde están ubicados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta parte de la palabra, que es la raíz, es donde nosotros vamos a aplicar esos conocimientos que vimos la clase pasada, ¿sí? Si estamos hablando de tejido, yo me voy a dar cuenta de cuál es, de cuál es el órgano, ¿sí? Me voy a estar dando cuenta si hace referencia a alguna parte de el cuerpo, ¿sí? Entonces, en la raíz es donde yo me voy a terminar de dar cuenta y me voy a ayudar y interpretar sobre todo cuál es esa práctica que está solicitando, ¿sí? Ahí en el cuadrito que yo le estoy mostrando hay algunas raíces que nosotros podemos mencionar, ¿sí? Eh, a ver, podemos detenernos en el ejemplo cuando la raíz dice, por ejemplo, hepato, ¿sí? Cuando dice pato, ¿sí? Yo ya sé que está hablando del hígado. Entonces, esa raíz, en este caso, me está hablando de un órgano. Bien. Otra, a ver, cuando encontramos la palabra osteo. Osteo, me imagino que una palabra que se le viene algo a la mente. Hace referencia a los huesos. ¿Sí? Entonces, a nosotros eso nos interesa. Conocer muy bien cuál es la raíz de esa palabra que encontramos en esa orden práctica. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, a ver, algo muy importante para que no creamos que si
lo encontramos de esa manera, está mal redactado la orden práctica, es que si ustedes se fijan, a ver, la mayoría de las raíces, ¿sí?, que tenemos en ejemplo aquí, terminan en O, acá. Bueno, yo soy mala con el mouse. Terminan en O, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo que le dije recién, hepato, ¿sí? Cuando la palabra que le sigue a esa raíz, ¿sí?, comienza con una vocal, yo necesito quitarle la O a esa raíz, ¿sí? Porque si no, no me va a quedar justo la unión de dos vocales. Imposible, ¿sí? Después va a ser imposible pronunciarla si me quedan las dos vocales juntas. Por ejemplo, a ver, tengo donde dice, a ver, gastro, ¿sí? Gastro es la raíz, ¿sí? Cuando dice gastro, hace referencia al órgano del estómago, ¿sí? Si yo tengo que usar un sufijo y ese sufijo comienza con una vocal, a esa palabra gastro, ¿qué voy a hacer? Le voy a quitar la letra O, ¿sí? Que ya después vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Después, nosotros tenemos la última parte de la palabra. Acá está, ¿sí? La última parte de la palabra que va a ser el sufijo, ¿sí? El sufijo me va a estar indicando también de qué se trata, ¿sí? Es como que le termina de dar una vuelta de rosca a esa palabra que yo tengo que interpretar, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo veo que la palabra termina en itis, ¿sí?, yo sé que está haciendo referencia a una inflamación, ¿sí? Entonces, si yo estaba hablando recién de un órgano, porque la raíz hacía mención a un órgano, y el sufijo termina en itis, quiere decir que ese órgano está inflamado, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo que está hablando del tendón, ¿sí? Bien, y que está inflamado el tendón, ¿sí? ¿Cómo armaríamos esa palabra? Tendinitis. Termina en itis, entonces yo ya sé que esa terminación me está diciendo que el tendón está inflamado, ¿sí? Y así lo podemos ir viendo con todos los sufijos. Bien, ustedes van a estar relacionando esa última partecita de la palabra que está hablando de algo, ¿sí?, que tiene que ver con la raíz. Bien, después vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes también terminen por ahí de comprender a qué hago referencia con todas estas terminologías médicas, ¿sí? Bien, a ver, podríamos hablar de otro ejemplo. Un sufijo que diga algia, ¿sí? El sufijo que dice algia, ¿qué significa para ustedes? Les pregunto, algia, ¿les suena de algo? Dolor, ¿sí? Entonces, un ejemplo, lumbalgia, que hay un dolor, ¿en dónde? En las zonas lumbares, ¿sí? Otro ejemplo, podría ser cuando nosotros hablamos del uso de patía, ¿sí? Patía, ¿sí?, se refiere a enfermedades de una patología. Y así podemos analizar un montón de sufijos, ¿sí? Ahora vemos algunas
palabras que yo les coloqué ahí, a ver si se puede ver bien, y más o menos, pero sí, se pueden ver bien. Algunas palabras formadas por prefijo, raíz y sufijo, en el caso de que lleven obviamente las tres partes. ¿Sí? Yo les quiero mostrar este cuadrito porque es muy útil para poder terminar de entender el porqué de esas palabras tienen cada una sus partecitas. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera, voy a usar, porque con el mouse soy muy mala, un cuadro, ahí, a ver si, no, ese no es, acá. Vamos a hacer un rectángulo acá. En la primera, ahí está. ¿Sí? El primer ejemplo, a ver, tenemos gastritis. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, recién cuando vimos raíz y cuando vimos sufijo, cuando vemos la raíz, acuérdense que me está hablando del órgano, del tejido o de la parte del cuerpo. ¿Sí? Voy a borrar así ustedes también ven la parte de arriba. Ahí. Entonces ven raíz, por un lado, prefijo, que no tiene en este caso, y sufijo. ¿Sí? Entonces, cuando vemos lo que es raíz, me está hablando de un órgano, de un tejido o de una parte del cuerpo. Entonces, si yo a esa palabra la divido, ¿sí? Yo encuentro la raíz, ¿sí? Y un sufijo que es itis, que recordamos que recién lo mencioné, que itis era inflamación. Y gastro hace referencia al estómago. ¿Sí? Entonces, en ese caso, fíjense que gastro termina con O. ¿Bien? Y el sufijo, que es itis, comienza con I. O sea, una vocal. Y cuando comenzaba con una vocal, acuérdense que teníamos que sacarle la O a esa raíz. Entonces se va a formar la palabra gastritis. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo analizamos, ¿qué me está queriendo decir? Que hay una inflamación del estómago, ¿sí? Que es ese sufijo que me está diciendo lo que pasa en la raíz. ¿Ok? Otro ejemplo. Vamos a, no sé cómo se borra, ahí está. Otro ejemplo, a ver. Bradicardia, a ver si lo encuentro ahí, a bradicardia. Uy, yo encima no veo. Ahí está, ahí lo muestro. Soy muy mala para ver, chicos, perdón. ¿A dónde está acá? Bien, acá. Acá está. Listo. Ahí, bradicardia. ¿Sí? Tenemos raíz, en este caso, y tenemos prefijo y no tenemos sufijo. ¿Sí? También esos prefijos y sufijos me están indicando qué ocurre en esa raíz. Acá la raíz va a ser cardio. ¿Sí? Y el prefijo es bradis. ¿Sí? Quiere decir entonces que es algo lento. ¿Sí? Si yo lo leo como bradicardia, me está diciendo que hay una frecuencia cardíaca lenta. ¿Sí? En alguna de esas palabras, entonces nosotros vamos a poder encontrarlas en el diagnóstico, ¿sí? De esa orden de práctica que va a llegar a nuestras manos. Por eso es importante conocerlo.
¿Sí? Nos vamos a tener que poner a estudiar la raíz, los prefijos y los sufijos. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Ahora vamos con algunos ejemplos para que, y me gustaría que participen, obviamente, ¿no? ¿Sí? Para poder realizar estos términos médicos, para formarlos, vamos a respetar algunas reglas, ¿sí? La mayoría de las veces, es decir, cerca del 90%, la parte de la palabra que se indica primero se escribe al final, ¿sí? Ahí lo vamos a encontrar, que tiene que ver con lo que habíamos visto recién, esa palabra que me dice a mí, ¿sí? Voy a armarla, voy a desglosar esa palabra, porque necesito rearmarla en una oración. ¿Sí? Entonces, a ver, mi oración acá, la que yo les coloqué ahí, es inflamación del estómago. ¿Sí? Yo tengo que buscar de armar un término que me esté indicando eso, ya sea usando prefijo, raíz y sufijo o alguna de esas partes. ¿Sí? ¿Qué me está indicando? Es decir, que me resuma en una palabra inflamación del estómago. ¿Sí? Yo anteriormente le dije que inflamación se representa con la palabra itis. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, lo que tiene que ver con el sufijo de mi oración, ¿sí? De la palabra inflamación ya está cubierta con itis. ¿Bien? Ahora, ¿inflamación de qué? Del estómago. Entonces, yo necesito encontrar una palabra que me represente el estómago. ¿Cuál era la palabra que representaba el estómago? Que yo la nombré recién. Gastro, muy bien. Gastro, bien, me encanta. Gastro. Solo que acá, ¿qué había que tener en cuenta? Como gastro termina en O, ¿sí? Y itis comienza con I, son dos vocales. Entonces yo a esa raíz, gastro, le tengo que quitar su vocal. Entonces, si nosotros armamos esa palabra, ¿cómo nos va a quedar? Gastro, o no, gastritis, perdón, gastro, dije yo, gastritis. Ay, perdón, ahí se me fue. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? En esa simple palabrita, yo estoy indicando, en este caso, que hay una inflamación del estómago. Y así vamos a hacer con otros términos más. ¿Se entendió? Díganme que sí. Ah, la que quería que le digan que sí a ella siempre. Bien, bien. Entonces vamos con lo siguiente, porque esto nos va a servir para la próxima clase también, que vamos a estar hablando de la interpretación del nomenclador nacional. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, sigamos. Generalmente cuando se hace referencia a un órgano o a partes del cuerpo, la palabra se va a acomodar según el orden que esos órganos o esa parte del cuerpo ocupe. Por eso yo les decía en la clase pasada, tengan en cuenta que está primero. ¿Sí? Yo no puedo decir que el estómago está primero que el corazón. ¿Ok? No puedo decir que el intestino delgado está antes que el estómago. ¿Sí? En la clase de anatomía
Yo le dije esto, que era muy importante que recordemos cuáles son también los órganos del sistema, ¿sí? ¿Cuál es el orden? Bien, que fuimos mencionando, por ejemplo, con el sistema digestivo. Bien, entonces es importante porque esto es una regla, ¿sí? Sí, una regla, vamos a decirlo así, que debemos respetar para poder armar nuestros términos médicos, ¿sí? Bien, si yo voy a usar o necesito algún término donde voy a estar representando, por ejemplo, dos órganos o partes del cuerpo, tengo que saber, ¿sí? Tengo que saber cuál se encuentra primero, ¿sí? Y no va a ser por orden alfabético, según la denominación del órgano, sino qué órgano se encuentra primero. Entonces, el que se encuentre primero es el que se menciona primero en esa palabra. Es el que yo voy a formar y que me va a representar a toda esa oración que yo necesito para hacerla de una forma resumida. Que vamos a ver ahora un ejemplo. ¿Ok? Entonces, en una orden práctica, no puedo ponerme a escribir todo un detalle de un texto de lo que se trata. Por eso utilizamos el tema de la terminología médica, que es donde, digamos, nos resumen el diagnóstico que tenía ese paciente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Cuando hablamos de varios órganos. ¿Sí? Bien, yo acá voy a estar hablando, o mejor dicho, necesito mencionar o armar una palabra donde haga referencia a un estudio, ¿sí? Que se tiene que hacer del estómago y también del intestino. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que se va a realizar un estudio para, Caro, no seas tan mala. Sí, ahora lo vemos entre todos. Entonces, a ver, estamos hablando de que se va a realizar un estudio en dos órganos, ¿sí? En realidad van a ser tres, porque está mencionando los dos intestinos, ¿sí? En realidad ahí es intestinos, pero se la quería hacer más difícil, ahí se los corrijo. ¿A dónde está? Acá. No, acá. Vamos a cambiarla. Intestinos. Ahí está. Vamos a cambiar esto también, así me queda bien. Ahí está. Intestinos. Entonces, son tres órganos. ¿Ok? Vamos. Entonces, hablamos del estómago y de los intestinos. Entonces, cuando voy a armar, ¿sí? Recién habíamos dicho que lo que yo necesitaba era representar al último de la palabra, ¿sí? Como ustedes lo ven ahí, logía, ¿sí? Que es la oración. Bien, es el estudio de las enfermedades, ¿sí? Que se representa con el sufijo logía, ¿sí? Voy de nuevo a ver para que se comprenda mejor. Yo tengo toda una oración en la orden de práctica médica. ¿Ok? No puedo escribir todo un texto. Entonces necesito que esa oración sea representada por una sola palabra. ¿Sí? La primera palabra o la primera parte de esa oración es el estudio de las enfermedades que tiene que ver, ¿sí? Y acaba la segunda parte de la oración con los órganos, que en este caso es estómago e intestino. ¿Sí? Pero yo lo voy a representar a esa primera parte de la oración, voy a buscar un sufijo, ¿sí? Que se va a colocar, en este caso, en la última parte de la palabra que yo tenga que armar. ¿Ok? Entonces, logía representa el estudio de las enfermedades.
¿sí? Por otro lado, tenemos gastro, ¿sí? El primer órgano que se encuentra es el estómago. Entonces lo vamos a mencionar con la palabra gastro, que esa palabra me representa el estómago. ¿Sí? Ahora nos queda que la palabra central, ¿sí? Que en este caso no es la raíz. Recuerden, sí, que en este caso es la raíz. Recuerden que acá tenemos dos raíces, estómago e intestinos. ¿Sí? Entonces, gastro va a ser lo primero que nosotros vamos a leer. Luego, tenemos el tema de los intestinos, la segunda palabra de esta raíz, que hace referencia a los intestinos. Entonces, acá nosotros vamos a usar dos raíces con el sufijo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar esa palabrita? Como dijo la compañera, gastroenterología. ¿Sí? Entonces, tengo dos raíces que hacen referencia a dos órganos, gastroestómago, porque es el primer órgano que aparece en nuestro sistema digestivo, ¿sí? Le continúa el estómago, el intestino, entonces lo representamos a el mismo, a los intestinos, con la palabra entero, ¿sí? Y logía, que quería decir estudio de esas enfermedades. Bien, entonces, en esa palabra, con estas tres partes que nosotros hemos formado, me está representando la oración inicial, que era el estudio o el tratado de enfermedades del estómago e intestino. ¿Sí? Entonces, de esa manera se pueden formar las palabras representando estas dos reglas, ¿sí? Y que va a ser incluso para nosotros muy útil cuando estemos leyendo esa orden de práctica. Va a ser mucho más rápido, mucho más ágil, que nosotros podamos terminar nuestro trabajo, por decirlo, sobre esa orden práctica. ¿Sí? Acá yo les coloqué un ejemplo, ¿sí? de una orden de práctica, ¿sí? Por cuestiones que obviamente no hace falta conocer, tapamos lo que es el nombre del afiliado como el número, ¿sí? Que no hace falta que nosotros lo sepamos. Entonces, para hacer un repaso, habíamos dicho que esta orden de práctica tenía tres partes, ¿sí? Bien, en la primera parte vamos a encontrar los datos del paciente, de la obra social, y si tiene obra social o no, y si tiene el número de afiliados, ¿sí? En la parte central nosotros dijimos que vamos a encontrar lo que es la práctica y el diagnóstico. Y después teníamos la fecha, la firma y el sello del profesional. ¿Sí? A ver, algo para aclarar. ¿Dónde está ubicada la fecha? No hay problema si es arriba, si es abajo, ¿sí? Pero siempre tiene que estar. Entonces, nosotros vamos a analizar esta orden de práctica que tenemos acá, ¿sí? Vemos arriba, donde, se me fue el pulsor, ahí está, donde está acá tapadito, en la parte de arriba, ¿sí? Donde está ahí tapadito, los datos del paciente, el nombre, el apellido, ¿sí? La fecha también, ahí en el costado superior derecho, la obra social y después el número de afiliados. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Hay algunas obras sociales que no tienen planes, por eso en ese caso que yo les coloqué ahí no está aclarado el tipo de plan que tiene y ustedes se van a dar cuenta porque en el momento de hacer una autorización necesitan la credencial del paciente y si esa obra social tiene un plan, ahí van a aclarar obviamente cuál es el plan, ¿sí? Y es importante que todos esos datos figuren en esta orden de práctica, ¿sí? Después tenemos la práctica, que es esta palabrita que nosotros encontramos aquí, ¿sí? Bien,
¿ok? Y por último, ¿qué vamos a tener? El diagnóstico, ¿sí? Y después está acá. Uy, se me fue para el costado. Bueno, lo que sería la firma del médico y el sello. Que esté bien legible los números, acuérdense, de la matrícula. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos a analizar qué está pidiendo, ¿sí? La palabra que está acá, colonoscopía, a ver si la puedo, ahí está, esa palabra, ¿sí? Vamos a interpretar qué quiere decir colonoscopía, ¿sí? Entonces, desde que inicia la palabra hasta la letra S, que la vamos a hacer con otra rayita, a ver dónde está, aquí, y otro color, a ver si encuentro otro color. Ay, me gustó esto de hacer rayitas, me gusta. A ver si llego, ahí, colonos, ¿sí? Hasta la letra S, bien, la pueden ver, hasta la letrita acá, S, ¿sí? Vamos hasta ahí. Hasta la letra S vamos a encontrar lo que es colono, ¿sí? Hace referencia a un órgano, ¿sí? Yo les había dicho cuando tuvimos la clase de anatomía, ¿sí? Que hay algunos órganos que tienen diferentes denominaciones, que es importante que también nosotros las conozcamos, ¿sí? Por las dudas que ocurra algo así. El colon era la otra forma de denominar el intestino grueso, ¿sí? Entonces acá para no poner intestino grueso ponen solamente esa denominación que es la palabra, ¿sí? Y luego de la S, vamos a borrar esto, luego de la S tenemos la palabra scopía, ¿sí? S-C-O-P-I-A, que significa examen, observar. Entonces, ¿qué se busca en esta orden práctica? Observar qué ocurre en este órgano, que es el colon, ¿sí? Que seguramente ustedes conocen, ¿sí? No porque hayan necesitado por ahí ustedes de forma personal, pero a lo mejor de alguna otra persona conocida, que la colonoscopía lo que se hace es introducir en el colon, ¿sí? Un instrumento, que ese instrumento tiene como una camarita. Entonces, lo que se puede hacer es que a través de ese instrumento se observa qué hay y cómo se encuentra todo el tejido de este órgano que es el colon, ¿sí? De esa manera, el médico puede detectar cuestiones que tengan que ver, obviamente, con el diagnóstico por el cual se le está solicitando a ese profesional, eh, es, perdón, a ese paciente que se realice esta orden práctica. ¿Sí? Entonces, en esa orden de práctica que vemos, en resumen, lo que hemos visto en sí en esta clase son las partes de la orden de práctica. ¿Cuáles son los datos que deben estar en esas órdenes de práctica? ¿Sí? ¿Cómo se deben representar y cómo se deben ordenar estas órdenes de práctica? ¿Cómo se confecciona también de esa manera la terminología médica que nosotros vamos a utilizar muchísimo, ¿sí? Que vamos a interpretar en esa práctica médica que está solicitando, siempre teniendo en cuenta esas reglas que habría que respetar para poder armar ese término, ¿sí? Esa sola palabrita, ¿sí? Fíjense que recién vimos colonoscopía, que me está representando a mí la observación o el examen que se le hace al colon.
¿sí? Lo que la persona especializada, lo que va a hacer, ¿sí? O el médico especializado, lo que va a hacer, lo que va a encontrar, es la observación que va a realizar en ese órgano. Entonces, con una sola palabrita bien simple, ¿sí? Lo resume todo. El profesional que solicitó, ¿sí? Va a poder determinar el diagnóstico de ese paciente con una simple palabrita. Si no, tendría que escribir examen u observación de el colon. No, directamente colocan colonoscopía. ¿Sí? ¿Bien? Ahora, ¿alguna pregunta? Sí hay que ponerse a estudiar, ¿sí? Un poquito el tema de lo que sería raíz, hay varios, prefijos y sufijos, para poder nosotros después entender. ¿No la coloqué en el campus a la clase anterior? Si no la coloqué fue culpa mía. Ahí lo corroboro. Si no, ya se la subo. Perdón, si no se las coloqué, se me pasó. Eh, ahora lo corroboro. ¿A dónde está? Secretaría. Deme un segundito. Sería la clase 6, ¿no? Ay, es verdad. No se las coloqué, se me pasó de largo. Se me pasó de largo. Ahora perdón. Ya le coloco la número 6. Se me traspapeló ese día. Mil disculpas. Les decía entonces, van a tener que, con respecto a los términos, ¿sí? Estudiar un poquito la raíz, ¿sí? Gastro, acuérdense que es estómago, por ejemplo, en la raíz neuro es nervios, cardio, corazón, obviamente, ¿sí? Fono, todo lo que tiene que ver con el habla, ¿bien? Y así con cada uno de ellos, ¿ok? Bien, después obviamente que también hay que estudiar un poquito, además de la raíz, el sufijo, ¿sí? Por ejemplo, algia, acuérdense que significa dolor, itis, bueno, ya lo dijimos, inflamación, hemia, ¿a dónde? En la sangre significa. Oma significa tumor, por ejemplo, ¿sí? Patía, acuérdense que es enfermedad. Bien, también los sufijos, ¿sí? Y luego los prefijos, ¿sí? Bradis, acuérdense que era lento, ¿sí? Dis es dificultad, y así con cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, próxima clase, esto también nos va a servir para la próxima clase cuando hablemos de interpretación del nomenclador nacional, ¿sí? Que parece muy difícil, parece muy complicado, pero van a ver que al final termina siendo una pavada, solo hay que entender cómo se lee el nomenclador nacional, ¿sí? El nomenclador nacional que ustedes tienen en el campus virtual, no lo impriman, tiene 402 páginas, por favor, ¿sí? Sí, guárdenlo, como hacíamos en la vieja época, en un pendrive, descárguenlo en la nube, donde quiera, pero siempre ténganlo, ¿sí?
Sí, no lo impriman, no lo impriman. Es solamente para poder hacer las prácticas y que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Bien, porque eso nos va a servir con la parte administrativa, obviamente. Entonces, nos vemos el próximo martes con el tema de interpretación del nomenclador nacional. Sí, que las últimas, la clase que viene y la otra, vamos a estar hablando de eso y les voy a enseñar acá un poco de matemática también, porque vamos a tener que hacer cuentas. Así que también, si tienen una calculadora por ahí, bienvenida sea, ténganla a mano, ¿sí? Así que nos vemos el próximo martes, tengan un hermoso fin de semana. Por favor, quien todavía no realizó el examen, tienen hasta mañana para hacerlo y recuerden del recuperatorio el 28 y el 29 de abril, ¿sí? Un beso enorme para cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima clase.